Durante muchas décadas, una sola pregunta ha estado rondando una y otra vez entre los científicos que estudian Marte. ¿Es posible que alguna vez haya existido vida allí? A primera vista parece imposible de imaginar, porque Marte ahora es un mundo frío y seco, constantemente azotado por la radiación y casi sin una atmósfera capaz de soportar la vida. Pero mientras más misiones se envían allá, más fuerte es la evidencia de que este planeta tenía una historia diferente antes. En lugar de buscar directamente criaturas o fósiles, los científicos siguen algo más simple: el agua, porque el agua es vida. Así que si se puede probar que realmente hubo agua allí en tiempos antiguos, o incluso si solo se encuentran rastros de un río o lago, eso ya sería un gran paso en la búsqueda de respuestas a uno de los mayores misterios del universo. A pesar de esto, esta también es una de las investigaciones científicas más largas en la historia de la exploración espacial y, de hecho, no son personas quienes investigan, sino robots. Son rovers que están a miles de kilómetros de la Tierra y se mueven lentamente por el desierto rojo de Marte mientras recolectan fotos, rocas y datos químicos. ¿Pero realmente encontraron rastros de agua allí? ¿Y qué pasos tomaron los científicos en Marte? ¿Y cuáles fueron los resultados de lo que hicieron? Y la pregunta más importante es, ¿realmente puede vivir el ser humano allí? Y eso es lo que vamos a averiguar. Pero antes de empezar, no olvides darle like a este video. Esto es algo muy importante para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. A principios de los 2000, la NASA envió el rover Opportunity a Marte con una misión clara: buscar rastros de agua antigua. Durante muchos años, Opportunidad cruzó vastas llanuras, zonas arenosas y cráteres de meteoritos. Recorrió más de 30 kilómetros, mucho más lejos de lo que los ingenieros esperaban. Mientras continuaba su viaje, el rover encontró diferentes tipos de rocas y minerales que indicaban que por algunas partes de Marte alguna vez fluyó agua. Pero había un problema. Aunque había señales de agua, la evidencia aún no era suficiente para decir que existió un lago o un océano allí durante mucho tiempo. Es posible que solo hayan ocurrido inundaciones temporales. Es posible que solo haya habido un derretimiento temporal del hielo. Por eso, los científicos buscaron pruebas más sólidas. Ahí es donde se volvió importante un cráter de meteorito enorme conocido como el cráter Endeavour. Según las observaciones desde la órbita, se identificaron minerales de arcilla a su alrededor. Y para los científicos planetarios, la arcilla es muy importante. Estos minerales no se forman fácilmente. Normalmente se crean cuando las rocas han estado en contacto con agua durante mucho tiempo. En pocas palabras, si hay arcilla, hay una gran posibilidad de que el agua haya permanecido allí durante mucho tiempo. Mientras Opportunity se acercaba al cráter Endeavour, la vista fue cambiando poco a poco. Después de muchos años de estar rodeado casi solo de llanuras, finalmente pudieron ver colinas y antiguas formaciones rocosas aparecer. Era como abrir un nuevo capítulo en la historia de Marte. Cuando el rover finalmente llegó al borde de Endeavour, llegó a un lugar llamado Spirit Point. Se le llamó Spirit Point en honor al rover Spirit, que también exploró otra parte de Marte. Y desde ese lugar, Opportunity pudo ver claramente la extensión del cráter Endeavour. Y lo más importante, comenzó a estudiar algunas de las rocas más antiguas y más altas que había descubierto en toda su misión. Aquí fue donde los científicos empezaron a creer con más fuerza que el antiguo Marte no era como lo vemos hoy en día. En lugar de ser un desierto frío y seco, es posible que tuviera lugares con suficiente agua para formar un ambiente más complejo. Y mientras más muestras analizaba Opportunity, más claro se volvía que la historia de Marte era más húmeda, más activa y más misteriosa de lo que se pensaba antes. Pero la evidencia realmente sorprendente no termina aquí. En los años siguientes, más rovers descubrirán más señales de que alguna vez fluyó agua en la superficie de Marte durante un periodo de tiempo muy largo. A pesar de esto, mientras Opportunity seguía explorando el borde del cráter Endeavour, hubo algo que fortaleció aún más la sospecha de los científicos de que el antiguo Marte era muy diferente al planeta que vemos hoy. No era un río, tampoco un lago, sino rastros de agua que alguna vez fluyeron justo debajo de la superficie del suelo. En diferentes partes del lugar, el rover notó que las rocas no eran iguales. Había algunas áreas donde el suelo era más áspero, las rocas eran más afiladas y casi no había rastros de esos extraños minerales redondos que antes se habían visto en otras partes de Marte. Esto mostró que la historia geológica de cada región del planeta es diferente.
y fue ahí donde empezaron a aparecer algunas de las evidencias más importantes. Uno de los primeros descubrimientos fue una gran roca formada por la unión de fragmentos de rocas más antiguas después de un evento de impacto muy fuerte en la antigüedad. Durante el análisis de Opportunity, los científicos notaron que había elementos que no se encontraban comúnmente en las muestras anteriores. Esto indicó que pudo haber ocurrido un proceso bajo tierra donde hubo interacción de agua, calor y minerales durante un largo periodo de tiempo. Pero lo más notable fue el siguiente descubrimiento. En una parte de las rocas había una delgada línea blanca que al principio parecía una simple grieta ordinaria. Al examinarlo más de cerca, se descubrió que en realidad era un depósito de yeso. En la Tierra, el yeso normalmente se forma cuando hay agua que fluye y deja minerales mientras se evapora poco a poco o se mueve dentro de las grietas de las rocas. Para los científicos esto es muy importante porque no solo muestra que hubo agua en Marte antes, también muestra cómo se movía el agua debajo de la superficie del planeta. Es como evidencia dejada en un viejo sistema de plomería subterránea que dejó de funcionar hace mucho tiempo. El resultado del análisis se volvió aún más interesante. Según los estudios de la NASA, hay indicios de que el agua que pasó por esa parte no era tan ácida como la otra agua descubierta en Marte. Y si esta interpretación es correcta, esto significa que hubo lugares en Marte que podrían haber sido más favorables para formas simples de vida. Esto aún no es prueba de que haya vida allí, pero es un paso importante en la búsqueda de condiciones que puedan sustentar la vida. A medida que pasaban los meses, llegó otro desafío. Se acercaba el invierno marciano. Como Opportunity funcionaba con energía solar, necesitaba encontrar un lugar donde aún pudiera recibir suficiente luz solar para que sus sistemas siguieran funcionando. Por eso, el rover se detuvo temporalmente en una zona rocosa donde la luz del sol daba de manera más directa a sus paneles solares. Mientras esperaba a que terminara la temporada fría, el rover tampoco desperdició el tiempo. Continuó realizando observaciones y análisis de las rocas que lo rodeaban, y aquí volvió a aparecer uno de los mayores misterios de Marte, lo que llaman los arándanos. No son frutas, sino pequeñas formaciones minerales redondas que Opportunity descubrió por primera vez en otra parte del planeta. Al principio, los científicos pensaron que estas solo existían en el lugar donde aterrizó la nave, pero cuando encontraron estructuras similares en una nueva ubicación, la situación cambió. Estas eran más pequeñas, su composición era diferente, formadas de manera diferente como si otro proceso fuera responsable de su creación. Y hasta ahora, los investigadores siguen estudiando exactamente cómo se formaron. Lo importante es que muchos de los modelos que los científicos están analizando todavía tienen que ver con la presencia de agua en la antigüedad. Después de muchos años de viaje, hubo otro descubrimiento de Opportunity que cambió aún más la perspectiva de los científicos sobre Marte. Una roca pálida que no se parecía a la mayoría. En las muestras recolectadas antes, tras un análisis minucioso, resultó que esta roca había pasado por un cambio extremo. Debido a la larga interacción con el agua, algunos minerales que normalmente se asocian con la formación de arcilla estaban presentes en mayor cantidad, y otros elementos que normalmente se encuentran en rocas no tan recientes estaban en menor cantidad. Para el equipo de la misión, esta es una de las pruebas más contundentes que Opportunity ha encontrado en toda su misión. Después de casi 9 años en la superficie de Marte, la imagen que poco a poco se va formando es clara. El antiguo Marte no era simplemente un desierto seco. Hubo lugares donde alguna vez hubo agua que permaneció por mucho tiempo. Hay fracturas subterráneas por donde fluía agua rica en minerales. Y hay entornos que posiblemente eran más adecuados para la vida de lo que los científicos pensaban en décadas pasadas. Pero a medida que obtenemos más respuestas, también surgen nuevas preguntas. Si hubo estos lugares en Marte antes, ¿qué tan extensos eran? ¿Todavía existen algunos antiguos lagos o deltas que muestren más claramente la historia del agua en el planeta? Para responder a eso, la NASA decidió enviar un nuevo explorador a otra parte de Marte, un rover con equipos más modernos y una misión más ambiciosa. Su próximo destino es un lugar llamado Cráter G0, una región que se cree que alguna vez fue el hogar de un antiguo lago hace miles de millones de años. En este punto de la investigación en Marte, la pregunta ya no es si hubo agua allí antes. Los científicos ahora intentan responder una pregunta aún más grande. Si realmente hubo agua antes, ¿fue suficiente para que se formara vida? Para responder eso, necesitan buscar lugares que hayan permanecido húmedos por mucho tiempo y que tuvieran un ambiente estable, no aquellos lugares que solo se inundaron una vez y luego se secaron de inmediato.
Uno de los mejores candidatos es el cráter G0. Según los estudios de la NASA, incluso antes de que llegara el rover, ya había indicios de que esta región estuvo conectada a un antiguo lago. Desde la órbita se pueden ver formas que se parecen a los deltas que se forman cuando un río fluye hacia un cuerpo de agua más grande. En la Tierra, estos lugares suelen contener sedimentos que funcionan como archivos naturales del pasado. Por eso, cuando llegó el rover Perseverance en 2021, uno de sus principales objetivos fue estudiar las antiguas rocas que podrían haber preservado la historia del agua en Marte. Pero la misión no fue tan sencilla. Entre el rover y las rocas objetivo se encuentran las vastas dunas de arena de G0, y en Marte la arena puede ser tan peligrosa como un acantilado. Muchos científicos aún recuerdan lo que le pasó al rover Espíritu en 2009, cuando quedó completamente atascado en suelo blando y nunca volvió a moverse. No quieren que eso vuelva a suceder. Así que antes de que Perseverancia avanzara, primero enviaron a su pequeño helicóptero compañero, Ingenio. En la historia de la exploración espacial, esta es la primera nave que ha volado en la atmósfera de otro planeta. Mientras Perseverancia se mueve lentamente sobre la superficie, Ingenio vuela sobre las dunas para buscar una ruta más segura. Es como un explorador aéreo que va al frente de un equipo de expedición. La información que recolecta ha ayudado a que el rover llegue exitosamente a las rocas que los dos científicos han querido analizar desde hace tiempo. Y fue ahí donde comenzó a surgir otra sorpresa. Al principio, los investigadores esperaban que la mayoría de las rocas en el lugar se hubieran formado a partir de sedimentos acumulados bajo el agua durante mucho tiempo. Pero cuando Perseverance obtuvo muestras, el resultado fue diferente. Muchas de las rocas tienen su origen en antiguas actividades volcánicas. Eso significa que antes de que se formara el lago en G0, hubo un tiempo en que la geología de la región era activa. Había calor, había magma. Hubo procesos que moldearon el entorno del cráter antes de que se llenara de agua. A primera vista, esto parece una mala noticia para la búsqueda de vida. Después de todo, es difícil imaginar organismos que vivan en medio de magma ardiente, pero mientras más se analizan las muestras, más claro se vuelve un detalle importante. Estas rocas volcánicas también muestran rastros de interacción con el agua. Hay cambios en su composición que normalmente ocurren cuando han estado expuestas a líquidos durante mucho tiempo. En pocas palabras, hay evidencia de que primero ocurrieron los procesos volcánicos y después llegó el agua. Este orden es muy importante, porque cuando el agua interactúa con las rocas volcánicas ricas en minerales, se crean algunos de los ambientes más adecuados para la química compleja relacionada con la vida. En la Tierra, muchos microorganismos viven en lugares donde el agua y los minerales del subsuelo se mezclan. Esto no es prueba de que lo mismo ocurre en Marte, pero muestra que antes existían algunos de los ingredientes clave necesarios para que eso sucediera. A medida que Perseverance recolecta más muestras, la perspectiva de los científicos sobre el antiguo Marte también se amplía. Ya no es solo una historia de ríos y pequeños lagos. Poco a poco está surgiendo la posibilidad de cuerpos de agua mucho más grandes. Es posible que haya habido lagos que existieron durante muchísimo tiempo, y quizás, según algunos estudios, incluso antiguos océanos. Esta es la siguiente gran etapa del misterio, porque si alguna vez hubo un océano extenso en Marte, eso sería un gran cambio en la búsqueda de vida antigua. En la Tierra, las costas y las zonas poco profundas del mar son algunos de los lugares más activos en cuanto a la química de la vida. Aquí es donde se acumulan diferentes minerales. Aquí es donde el agua, el calor y diferentes químicos interactúan repetidamente. Y aquí también se encuentran algunos de los ecosistemas más ricos de nuestro planeta. Por eso, si antes existió un ambiente similar en Marte, puede haber lugares allá donde la posibilidad de que haya existido vida microbiana simple sea mayor. En los últimos años, el interés en esta idea ha aumentado aún más debido a nuevos datos de varias misiones a Marte. Esto incluye observaciones de la misión china Tianwen, uno que proporcionó información adicional sobre las regiones que se cree que estuvieron en el borde del supuesto antiguo océano. Aunque todavía no hay evidencia directa de vida, los descubrimientos de características geológicas siguen motivando a los científicos a tomar en serio la posibilidad de que Marte alguna vez fue más húmedo y con más vida de lo que hemos pensado durante mucho tiempo. Y si estas sospechas son correctas, es posible que la evidencia más importante no se encuentre en la superficie del planeta. Puede que todavía esté escondida bajo miles de millones de años de polvo, roca y tiempo. Solo espera ser descubierta por la próxima generación de exploradores.
Si hay un lugar en Marte que parece haber sido elegido específicamente para buscar rastros del supuesto antiguo océano, ese es Utopia Planitia. A simple vista solo es una vasta y silenciosa llanura en la parte norte de Marte, pero bajo su polvo posiblemente se esconde una de las pistas más grandes sobre el pasado del planeta. Según la NASA, el Mars Reconnaissance Orbiter descubrió antes que hay un gran depósito de hielo debajo de una parte de Utopia Planitia, casi tanta agua como la del lago superior, si se derritiera. Así que cuando la misión china Tianwen-1 llegó a Marte en 2021, no eligió un sitio de aterrizaje ordinario. Esta es una región que durante mucho tiempo se ha sospechado que está conectada con agua antigua. La misión incluía el rover Zhurong, un vehículo explorador impulsado por energía solar que China envió para estudiar el suelo, el clima, el subsuelo y la posibilidad de que el lugar alguna vez haya sido habitable. Según Reuters, cuando la Tianwen-1 entró en la órbita de Marte el 10 de febrero de 2021, fue la primera misión interplanetaria independiente de China. Y cuando el Zhurong fue desplegado exitosamente en la superficie de Marte, China se convirtió en el segundo país después de Estados Unidos en operar un rover en el planeta rojo. Pero lo más importante para la ciencia no es solo el logro histórico, sino lo que el rover encontró bajo tierra, porque no es suficiente solo observar la superficie de Marte. Durante miles de millones de años, el polvo, la arena y el material volcánico han cubierto muchas de las antiguas características del planeta. Por eso, si hubo una antigua línea costera, una playa o un borde de océano, es posible que ya no sea visible en la superficie. Aquí es donde el radar de Zhurong se vuelve importante. Utilizó un radar de penetración terrestre para enviar ondas de radio bajo la superficie del suelo. Cuando la señal choca con diferentes tipos de materiales, regresa al rover y proporciona una imagen de las capas ocultas debajo de la superficie. Es como un ultrasonido del planeta. No puede ver el agua directamente, pero puede detectar la forma, el orden y la disposición de la Tierra y las rocas debajo de la superficie marciana. Y ahí apareció un patrón extraño. Según los estudios publicados por los investigadores, Zhurong encontró capas enterradas que están inclinadas en una sola dirección. No parecían estar dispuestas al azar, no estaban dispersas, no parecían arena común apilada por el viento. El patrón se parece más a las capas de sedimentos que se forman en ambientes costeros en la Tierra, especialmente en la parte de la playa que es alcanzada repetidamente por las olas y el agua. En pocas palabras, es posible que antes hubiera una costa en ese lugar. Esto no significa que se hayan encontrado fósiles o vida de forma directa, pero si la interpretación de los científicos es correcta, esto significa algo muy grande, porque una playa o línea costera no se forma de la noche a la mañana. Necesita agua que permanezca en un lugar. Se necesita sedimento que sea transportado por un río o por agua que fluye. Se necesita el movimiento repetido de las olas, el viento y los cambios en el nivel del agua. Eso significa que si realmente se encontró una línea costera en el fondo de Utopia Planitia, puede que lo que pasó en Marte en el pasado no haya sido algo simple o al azar. Puede que haya existido un cuerpo de agua más duradero, más estable y más dinámico, posiblemente un antiguo mar o parte de un océano más grande. En la Tierra, las costas son muy importantes para la vida. Aquí se encuentran el agua, la tierra, los minerales, el calor y la energía. Aquí es donde se acumulan las moléculas orgánicas. Aquí también pueden ocurrir las reacciones químicas necesarias para formar compuestos más complejos. Por eso, para los astrobiólogos, la posible antigua línea costera en Marte no es solo un gran descubrimiento geológico, también es un objetivo potencial en la búsqueda de vida microbiana antigua, pero aún hay que ser cautelosos. Esto todavía no es una prueba definitiva de que realmente hubo un océano en Marte. Todavía hay debate en la comunidad científica sobre cuán extensa fue el agua en el planeta en ese entonces y cuánto tiempo permaneció ahí. Y si las características que vemos ahora realmente fueron formadas por las olas y las mareas. Existen explicaciones alternativas como dunas, flujos de lava u otros procesos geológicos. Pero según los investigadores que analizaron los datos de Zhurong, el patrón coincide más con depósitos costeros que con otras explicaciones, debido a que las capas están inclinadas en una sola dirección y tienen una disposición similar a los depósitos de playa en la Tierra. Si esto es cierto, la imagen antigua de Marte se vuelve más clara. No solo es un planeta que alguna vez tuvo ríos, no solo es un planeta que alguna vez tuvo lagos en los cráteres, es posible que haya tenido costas, mares poco profundos y lugares que fueron golpeados por las olas durante mucho tiempo. Y mientras más se estudia, más extraña se vuelve la historia. El Marte que vemos hoy es silencioso, frío y muy seco, pero debajo de su polvo rojo
Hay capas enterradas como páginas de un libro antiguo, y cada capa tiene un mensaje que contar. Que alguna vez este planeta pudo haber tenido agua en movimiento. Había costas, había lugares que pudieron haber sido hogar de la química necesaria para la vida. Y si quedó algún rastro de vida allí, puede que no esté esperando en la superficie. Puede que esté bajo tierra, escondido entre las antiguas rocas, en el lugar donde alguna vez rompían las olas de un océano que desapareció hace mucho tiempo. Con toda la evidencia que han recolectado los diferentes rovers, la historia parece clara. Había antiguos ríos, había lagos, hay minerales que solo se forman cuando hay agua, e incluso se han descubierto posibles antiguas costas bajo la superficie marciana. Pero hay un problema enorme. Si realmente hubo tanta agua en Marte antes, ¿por qué según los cálculos de los científicos esto no debería ser posible? Aquí es donde entra uno de los mayores misterios de la ciencia planetaria, lo que se llama la paradoja del Sol joven débil. Según los modelos de evolución estelar, hace aproximadamente 3.5 mil millones de años, el Sol emitía menos luz y calor en comparación con la actualidad, y como Marte está más lejos del Sol que la Tierra, es aún más difícil explicar cómo el agua pudo mantenerse líquida en su superficie. En pocas palabras, parece que no había suficiente calor para que existieran lagos y océanos. Pero si es así, ¿por qué hay tanta evidencia que indica que realmente hubo agua? Ese es el misterio que los investigadores han estado tratando de resolver durante muchas décadas. Hay algunas ideas principales que se siguen estudiando. La primera posibilidad es que la atmósfera de Marte era más densa antes. Si Marte antiguo tenía más gases de efecto invernadero, es posible que la atmósfera haya atrapado suficiente calor para mantener el agua en estado líquido durante mucho tiempo. En la Tierra, este es también el principio por el cual nuestro planeta mantiene suficiente calor para sostener la vida. Pero esta teoría también tiene un problema. Según muchas simulaciones climáticas, el dióxido de carbono por sí solo no es suficiente para alcanzar el nivel de calentamiento necesario para explicar toda la evidencia visible de agua. Por eso, hay científicos que buscan otras posibles combinaciones de gases que podrían haber ayudado a calentar Marte en ese entonces. Hay otra explicación. Es posible que el clima cálido no haya sido continuo, sino que Marte pudo haber pasado por una serie de periodos cortos de calentamiento. Por ejemplo, cuando hay grandes erupciones volcánicas o fuertes impactos de asteroides, la temperatura podría aumentar temporalmente, el hielo se derretiría, el agua fluiría y se formarían algunas de las características geológicas que vemos hoy en día. Pero hasta ahora, los científicos aún no están seguros si esos eventos de calentamiento temporal son suficientes para explicar la magnitud de la erosión y los depósitos de sedimentos en el planeta. También existe una tercera posibilidad, que durante gran parte de su historia, Marte fue un mundo congelado, un planeta dominado por la nieve y el hielo, y solo de vez en cuando se daban las condiciones suficientes para provocar deshielos. En este modelo, Marte no es permanentemente cálido, sino que solo experimenta periodos en los que el agua vuelve a fluir antes de congelarse de nuevo. Por ahora, ninguna teoría puede responder completamente a todas las preguntas, y esa es la razón por la que cada nueva muestra y cada nuevo dato de Marte sigue siendo estudiado. La conversación se volvió aún más interesante después de que se publicaran algunos nuevos análisis de las rocas y depósitos de arcilla que está estudiando el rover Perseverancia. Hay indicios de que algunas formaciones geológicas podrían haberse formado en presencia de lluvias prolongadas y repetidas. Si esto se confirma con estudios futuros, podría ayudar a entender cuán húmedo era el antiguo Marte. Pero en la ciencia, una sola pieza de evidencia no es suficiente. Se necesitan más datos, más muestras y más análisis. Por eso son tan importantes las rocas que actualmente está recolectando Perseverance. Cada tubo de muestra es como una cápsula del tiempo. Contiene información sobre el clima, el agua y la historia geológica de Marte, información que no se puede obtener solo a través de imágenes. Durante muchos años, la NASA y sus agencias asociadas han planeado traer de regreso a la Tierra algunas de estas muestras para un análisis de laboratorio más detallado. Pero como muchos otros grandes proyectos espaciales, este programa también ha enfrentado varios desafíos en cuanto a presupuesto, costos y cronograma. Por eso, hasta ahora, muchas muestras importantes siguen permaneciendo en la superficie de Marte, a millones de kilómetros de distancia de los laboratorios aliados, y poder analizarlas con más detalle. Mientras tanto, también concluyeron las operaciones activas del rover Zhurong,
después de que dejara de comunicarse tras más de un año de recolección de datos. Aunque ya no volvió a despertar, su contribución a nuestra comprensión de la antigua historia de Marte ha sido muy significativa. Y mientras sigue creciendo la colección de evidencia de Opportunity, Perseverance, Hurong y otras misiones, poco a poco se va formando una imagen. No estamos viendo un planeta que siempre ha sido un desierto seco. En cambio, puede que estemos viendo los restos de un mundo que alguna vez tuvo ríos, lagos y quizás hasta vastos mares. Un mundo que cambió mucho a lo largo de millones de años. La pregunta más grande ahora ya no es si hubo agua en Marte, sino ¿qué le pasó? ¿A dónde fue a parar tanta agua? ¿Por qué desapareció el ambiente que podía sostener agua líquida? Y, sobre todo, si se formó vida en las antiguas costas, lagos o bajo la superficie de Marte, ¿quedará algún rastro esperando a ser encontrado por la próxima generación de exploradores? Por ahora no tenemos una respuesta definitiva, pero con cada nuevo rover, cada nueva muestra y cada nueva misión, nos acercamos más a la posibilidad de resolver uno de los mayores misterios de todo el sistema solar.